Muy buenos días a todos. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros en este jueves un tanto eh, con cierta nubosidad. Eh, bueno, el día de hoy pues tenemos un webinar eh, correspondiente o basado en la Ley 81 del 2019, en donde hablaremos un poco sobre los errores usuales en la implementación de esta ley y algunos consejos precisamente para ayudar a que la misma pueda ser implementada de la mejor manera. El día de hoy, pues estaremos conversando con ustedes, mi persona, Rubén Fernández, gerente regional de consultoría de Risco, y también nos acompaña la doctora María Arias Pau. Ella es doctora en Derecho Empresarial, tiene muchísima experiencia en todos estos temas de protección de datos personales, tanto a nivel de normativas europeas como obviamente normativas panameñas, y también nos va a estar ayudando y dándonos mucho de su experiencia en este tema. Básicamente, para que todos estemos claros, este webinar está siendo grabado. El mismo incluso va a estar en las redes sociales, mejor dicho, en YouTube, va a estar publicado. Los micrófonos están deshabilitados. En caso tal, alguno de ustedes tenga alguna duda o pregunta en cualquier momento del mismo, pueden hacerlo a través del botón de preguntas que tienen habilitado. Este webinar estimamos que va a tener una duración de 45 minutos. Y bueno, dicho sea esto, procederemos a apagar las cámaras y comenzamos con el contenido del webinar. Para la agenda del día de hoy, estaremos viendo algunos aspectos generales sobre la ley, conociendo un poco más sobre ella. Estaremos también, como les dije, viendo errores usuales en el cumplimiento y algunos consejos. Estaremos viendo sobre las posibles consecuencias de incumplimiento de esta normativa y por último punto, cómo podemos ayudarlos en este caso. Entonces, comencemos un momento sobre aspectos generales. Aquí le cedo la palabra a la doctora María Arias. Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todos. Buenos días a los que estén en Panamá y los que estén fuera de Panamá también. Yo les hablo desde Buenos Aires y lo primero que queremos comentarles es en relación con la regulación, ¿no? Para entender bien o situarnos bien en el cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales. Una de las primeras cuestiones que se ha hablado mucho en Panamá es qué rol tiene esta nueva ley 81 de 2019, nueva ley que está en vigor desde marzo del 2021, ¿verdad? Esta ley, como decimos en la diapositiva, es el marco general, es decir, una ley de mínimos, una ley a la que deben respetar cualquier ley especial y cualquier normativa de cualquier entidad reguladora a partir de la misma, ¿no? Esta ley fue desarrollada por un reglamento ejecutivo de 28 de mayo de 2021, como tienen aquí puesto a su disposición. Ya existían en Panamá referencias normativas desde la Constitución en su artículo 42 y a través de distintas leyes especiales que siguen en vigor, que deberán ser revisadas para adaptarse a las nuevas exigencias de la Ley 81, pero que mientras tanto siguen vigentes y aplicadas a su sector concreto, como la Ley de Transparencia, como la ley que regula la información de historial crediticio, que es una ley, son leyes del año 2002, es decir, ya había muchas normativas, ponemos estas dos como ejemplo, que hacían referencia a la necesidad de proteger los datos personales como un derecho fundamental de las personas, ¿de acuerdo? Y después hemos ido viendo cómo a través del cumplimiento de un mandato del Decreto Ejecutivo 285, la Superintendencia de Bancos ha sido la única entidad reguladora hasta el momento. Hay distintos borradores de otras entidades reguladoras, pero hasta el momento la que ha dictado el acuerdo bancario que en base o respetando los mandatos de la Ley 81 establece esos lineamientos especiales para la protección de datos en las entidades bancarias. En segundo lugar, queremos hacer referencia a
qué estamos protegiendo, ¿de acuerdo? Porque eso también lo tenemos que tener claro. ¿Qué norma nos aplica? Y en segundo lugar, ¿qué estamos protegiendo? Protegemos datos personales de personas naturales y esto significa datos que nos permiten identificar y también hacer identificables a las personas. Esto es importante porque cuando hacemos identificables a las personas y sobre todo en el entorno tecnológico que estamos viviendo con todos los desarrollos en la inteligencia artificial, etcétera, lo primero que tenemos que tener claro para aplicar esa normativa es que sí estamos ante datos personales. No estamos utilizando datos anonimizados, no estamos utilizando datos económicos separados de las personas a las que pertenecen, es decir, estamos utilizando datos personales y manejando datos personales en nuestra actividad que nos llevan a aplicar esta normativa. ¿A quién aplica? Aplica a todo sujeto que esté establecido en el territorio de la República de Panamá, a las bases de datos que se manejen dentro de la República de Panamá, pero también, y esto derivado del entorno electrónico, a todos aquellos que desde fuera del territorio de la República de Panamá estén dirigiendo su tráfico económico hacia la República, ¿no? Esto en virtud de las leyes de comercio electrónico y en virtud de principios de competencia y de libre mercado, ¿no? Y en último lugar, yo quería hacer aquí una mención a cumplir con la normativa de protección de datos, ¿no? Lo primero que nos viene a la cabeza es qué difícil, exige mucho esfuerzo, muchos recursos. Fácil no es, porque hay que de alguna manera cambiar la cultura, ¿no? Introducir o crear una cultura de protección de datos y de privacidad dentro de la entidad o de la organización donde trabajemos. Pero considero que en Panamá van teniendo instrumentos suficientes como para ponerse al día en esta normativa, ¿no? Hay países de la región que tienen ley pero no tienen autoridad, tienen ley pero no tienen ley con reglamento. Entonces es difícil, exige un esfuerzo, pero no es imposible, ¿no? Y aquí estamos para ayudarles. María, y no sé si puedes comentar quizás cómo en tu experiencia, igual, cómo has visto la ley panameña versus incluso eh, los estándares o las legislaciones europeas, quizás para entrar en contexto también. Claro, dentro de la región de Latinoamérica, la ley de Panamá es una ley de las más recientes, es una ley que ya hace muchas referencias, incluye muchas instituciones de lo que se ha convertido en uno de los estándares internacionales, como es el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, que vino a cambiarnos también a los europeos el paradigma de la protección de datos y la cultura sobre la privacidad, ¿no? Una cultura basada en análisis de riesgos, una cultura basada en la responsabilidad en el cumplimiento. Y podríamos decir que la ley de Panamá, junto con otras leyes como la ley de Brasil, la ley de Ecuador, la ley de Cuba, que son de las últimas que se han aprobado, son leyes que llaman ya de segunda generación, son leyes que ya hacen referencia a los últimos estándares internacionales, que puede ser el Reglamento Europeo, los estándares de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que lo que persiguen es ir adaptando el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos a los tiempos actuales, ¿de acuerdo? En Europa llevábamos casi 20 años de aplicación de una directiva y el avance tecnológico, y como he mencionado antes, todo el avance de las tecnologías, todo el nacimiento de la inteligencia artificial, es decir, venían dejando obsoleta la normativa, ¿no? En este sentido, Panamá, con su ley y con su reglamentación, está en la vanguardia, diría yo, de Latinoamérica, ¿no? En el sentido de ser una ley moderna que otros países, como por ejemplo el país en el que resido actualmente, Argentina, tienen leyes del año 2000, pero necesitan actualizar esas leyes para poder adecuarse a estos estándares internacionales, ¿no? Y están trabajando todos los países. Uruguay acaba de reformar su normativa, Argentina acaba de adherirse al convenio 108 Plus para adherirse a esos estándares internacionales de cara a cumplir con lo que hoy en día se entiende por una protección adecuada de las personas a través del tratamiento de sus datos. Yo creo que Excelente, sí, excelente. Entonces, ahorita entremos un momento a conversar sobre lo que son los errores usuales y consejos para prevenirlos.
Básicamente esto tiene que ver o es un compendio de algunas situaciones que hemos ido identificando basado en experiencias eh, y dificultades que hemos visto que tienen algunos clientes y cómo abordan el tema del cumplimiento de la ley. Entonces, entremos un momento en materia. Entonces, ¿qué errores vemos muy típicamente? Y aquí vuelvo y hago la salvedad. Igual, si tienen dudas durante el desarrollo del webinar, por favor hacerlas a través del botón de preguntas. Pero algunos de los errores comunes que vemos es que considerar que esta es una iniciativa solo de legal, porque vale, hablamos de un marco regulatorio, un marco legal, o de tecnología porque hablamos de protección de datos. Típicamente se estila mucho y vemos en los clientes que hay una tendencia a creer que esto es algo que lo deben ver estas dos áreas principalmente. Y la verdad es que no. En este caso, el tema de la protección de datos es un tema que tenemos que abarcarlo o tenemos que considerarlo desde múltiples frentes y de hecho a nivel de toda la organización. Esto es algo que tiene que permear desde los altos ejecutivos al resto del equipo, a todo el personal. Porque al final, y eso va ligado al segundo punto, necesitamos tener una cultura de protección de datos. Necesitamos que todo el mundo sepa cómo proteger los datos personales. Esto no es algo nada más que depende de una persona o de un grupo de personas, sino que, por ejemplo, entro yo a ver un proyecto porque queremos desarrollar una nueva estrategia para captar más clientes. Automáticamente yo tengo que comenzar desde que estoy preparando esta idea, ya debo ir comenzando a idear y notificar incluso cómo va a ser la forma en que vamos a tratar estos datos personales. Por eso es que es muy importante tener esta cultura, que todo el mundo sepa cuando está trabajando con datos personales, cómo debe manejarlos, cómo debe notificar la existencia, la creación de estos datos personales. Porque en el pasado era muy común que si yo necesitaba información de cliente, yo generaba listados, generaba base de datos nuevas, lo copio, lo pongo en mi computadora, se lo paso a otra persona. Y vale, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado por todos los temas y de hecho lo que vamos a ver ahora al final, que son las consecuencias de no cumplir con esto. Eh, Así que tengamos mucho cuidado con eso. Otro punto importante es que solo tomamos acciones para proteger los datos de cliente. Cuando hablamos de protección de datos personales, pensamos mucho en los clientes, pero aquí también tenemos que considerar que los datos personales incluyen información de nuestros colaboradores, incluyen información de datos personales que podemos recopilar de nuestros proveedores. Entonces, aquí el scope es un poco más amplio y debemos estar muy claro con eso. Nos enfocamos solamente en las bases de datos en los sistemas principales. Muchas veces hacemos los esfuerzos eh, enfocados a proteger los datos que tenemos, eso se le llamarían datos estructurados, son datos que están dentro de bases de datos de sistemas como tal, y nos enfocamos en su protección. Si lo vemos desde el punto de vista de los procedimientos que llevamos a cabo para su captación y todo el manejo de los datos personales o su tratamiento, hasta incluso desde el punto de vista de seguridad. Nos enfocamos mucho en la seguridad eh, técnicamente hablando, sobre estos sistemas. Sin embargo, podemos tener en una organización muchas otras bases de datos y documentación que podemos manejar tanto digital como físicamente, al cual no en todos los casos le damos esa misma relevancia en cuanto a controles de seguridad. Podemos tener en computadoras de forma desprotegida ya listados de clientes eh, o en nubes podemos tener listados de clientes que vamos recopilando sin un mayor control, incluso sin que tecnología o seguridad lo conozca. Podemos recopilar datos en formularios impresos, de forma manual, perdón, en documentación física, igual sin tener los debidos cuidados y controles. Eh, un punto importante que lleva todo esto que hablé hace un momento es que a veces cumplimos la legislación, mejor dicho, que creemos que cumplimos la ley solamente colocando estas notas, estas anotaciones dentro de los formularios. Es muy normal, ahorita mismo creo que casi la mayoría de las empresas lo que han hecho automáticamente es colocar ciertas anotaciones dentro de sus políticas de privacidad, dentro de los formularios hacen referencia.
Pero realmente esto, como les he estado comentando ahorita, involucra mucho más que ese nivel. Eso es una sola parte que debemos tener presente tanto en nuestras páginas web, aplicaciones móviles donde captamos datos o cualquier otra fuente que nos permita la captación de datos de clientes. Entonces tenemos que tener presente eso. Otros errores comunes que tenemos es precisamente lo que hablaba un momento, no considerar los datos no estructurados, esa información que está dispersa en la organización. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Deberíamos tener herramientas para los datos digitales, deberíamos tener herramientas que nos permitan poder identificar dónde están esos repositorios. Si alguien crea un repositorio de forma no autorizada, poder identificarlo, poder darle seguimiento. Aparte de tener obviamente procesos para que la gente conozca cómo debe manejarlo, cómo debe gestionar y tratar esos datos personales. Hay una percepción que eso ocurre incluso en el mundo de seguridad de la información, que es que nunca nos va a ocurrir una pérdida de datos, nunca nos va a ocurrir nada. Desafortunadamente, y no es con la intención de sonar lapidario, pesimista o algo así, pero realmente en este mundo, en esta era tecnológica en la que estamos, más que hablar que nunca me va a ocurrir algo, un hacking, una pérdida de datos personales, realmente lo que tenemos que siempre tener en mente es que cuándo nos va a ocurrir. Y precisamente cuando nos ocurra, debemos estar preparados para poder reaccionar oportunamente. Poder tener, por ejemplo, una gestión de incidente madura que nos permita poder identificarlo, contenerlo y hacer todas las notificaciones a las autoridades necesarias sobre una pérdida de datos personales. Pero todo eso tenemos que tenerlo ya presente y no desarrollarlo en ese momento, digamos, en ese momento de estrés. Todo eso deberíamos tener procesos maduros para eso. Algunas personas o algunos de nosotros tenemos la percepción de que solamente con cifrar datos, pues también cumplo o ya estoy cumpliendo con la protección de los datos personales. El cifrado, si bien es cierto, es una pieza fundamental, es importante, nos ayuda a proteger de los datos, pero ese también alrededor de los mismos, que va desde la captación hasta el borrado de los datos, que ese es un punto que muchas veces tampoco consideramos. O sea, el cifrado es lo que me permite guardarlo de una manera segura, transportarlo de una manera segura, pero la captación necesita controles de seguridad e incluso el borrado de estos datos cuando ya no son requeridos necesita tener controles de seguridad. Hacer borrados seguros que nos permitan que esos datos no puedan ser recuperados o obtenidos de forma no autorizada. Así que tenemos que tener cuidado con ese punto también. Considerar que los sistemas fueron diseñados para la protección de datos. Desafortunadamente, los sistemas que contamos o que utilizamos, muchos de ellos no fueron diseñados con la idea de poder cumplir con este tipo de normativas. Por ende, no disponen de todos los controles de seguridad adecuados para protegerlo. Hablando de los datos digitales, es importante poder identificar los sistemas que tienen, qué mecanismos de seguridad tienen para proteger datos. El tema de protección de los datos es algo que, de hecho, quizás en otras latitudes incluso se ve muy tristemente se ve hasta en los semáforos donde se vende este tipo de información en USB, bueno, anteriormente se vendían en discos compactos, pero esto se vendía de alguna manera. Por ende, todas estas regulaciones lo que está precisamente es evitando esto, que podamos tener acceso de esa manera eh, no autorizada a estos datos. Por ende, debemos tener claro qué sistemas no fueron diseñados para eso, qué sistemas no cumplen con controles de seguridad adecuados que me permitan controlar quiénes lo acceden, cuándo lo acceden, qué tipo de acceso tienen, o que me permitan identificar si alguien obtuvo más datos de los que típicamente debería tener acceso. Y eso sería clave, poder identificarlo y poder poner controles adicionales. Datos duplicados dentro de la red, eso hace un momento toqué un tema muy parecido. Tenemos la tendencia de hacer copias de las copias de datos personales, porque me resulta más fácil, porque ahora voy a tener una nueva iniciativa y hago una copia de esta información. Y mi compañero al lado maneja su propia copia como tal.
y nosotros se lo mandamos a un tercero porque necesitamos que ese tercero tenga información actualizada. Y al final cada vez estamos propagando más información y entre más datos personales tengamos distribuidos o esparcidos dentro de nuestra red, más controles deberíamos tener sobre los mismos. Así que ahí tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. María. Siguiendo con los errores y recapitulando un poco lo que nos ha dicho Rubén, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que la protección de datos o un proyecto de protección de datos es un abordaje global en el que tienen que estar implicadas distintas, por no decir todas, las áreas de la compañía, ¿no? Como nos ponía Rubén como ejemplo, quizá desde el área de sistemas nos pueden estar blindando la información que manejamos tanto de nuestros clientes como de nuestros empleados, como de nuestros solicitantes de empleo, potenciales clientes, proveedores, etcétera. Pero si nosotros estamos duplicando esa información, si nosotros no estamos teniendo en cuenta esas medidas como el cifrado al que hacía referencia Rubén también, o esas copias de seguridad que hacemos, al final no estamos concienciando, no estamos creando esa cultura dentro de la compañía y por lo tanto no estamos siendo eficaces en el cumplimiento, ¿no? Podemos, por ejemplo, ponemos aquí otro de los errores usuales, es considerar que como en mi página web yo ya tengo una política de privacidad de datos, ya cumplo con la ley 81, ¿no? Esto también es un error, ¿no? Porque cada política o cada procedimiento, cada protocolo dentro de protección de datos, cada protocolo que forma esa ficha técnica que llama la ley 81, forma parte de un engranaje que da cobertura a toda la organización. La política de privacidad de la página web está dirigida a proteger o a informar, mejor dicho, a los usuarios sobre cómo protegemos los tratamientos de datos que realizamos en el entorno web, ¿no? O en el entorno de nuestra plataforma. También podemos olvidarnos cuando abordamos, y muchos de ustedes ya habrán empezado en este camino de cumplir con la ley 81, decíamos al principio que no es fácil, exige un esfuerzo y a veces cuando compartimos estos datos, también lo decía Rubén, con un tercero, nos olvidamos de acompañar estas exigencias que derivan de la ley 81, estas medidas que van dirigidas a proteger esa información personal de quien sea, de nuestros clientes, de nuestros empleados, si es una gestoría laboral con la que estamos compartiendo los datos. Y la ley 81 contiene distintas medidas y requisitos para acompañar esas transferencias de datos a un tercero, para acompañar esos datos a un custodio de la base de datos que es quien nos va a prestar un servicio y para ello necesita acceder a los datos de los que nosotros somos responsables y que tenemos en nuestra base de datos, ¿no? Otro error también nos encontramos con conocemos y proclamamos los derechos ARCO de los titulares de los datos. La ley 81, como decíamos, es una ley moderna que viene a incluir también, además de los derechos ARCO, conocidos como de acceso, rectificación, cancelación y oposición, otros derechos a los titulares de los datos como la portabilidad, que es un derecho nuevo que incorporó el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Incluso en mi país, en España, desde el año 2018 reconocemos también este derecho y tenemos que acompañar también de otros derechos como el de no basar los tratamientos únicamente en decisiones automatizadas, ¿no? Con el uso de la inteligencia artificial y con el uso de algoritmos que pueden crear sesgos en el tratamiento de los datos, se exige también ese derecho a una intervención humana en todo el tratamiento automatizado de los datos, ¿no? Pero además de conocer estos derechos, además de decirlos y declararlos en nuestras políticas informativas, tenemos la obligación de organizarnos internamente para poder atenderlos, ¿no? La ley 81 es muy exigente en cuanto a plazos. Fíjense que el Reglamento Europeo nos da 30 días para contestar cualquier derecho. La ley de Panamá nos da 10 o 5 días para contestar los derechos, ¿no? Entonces tenemos que estar muy preparados para esto. O otro de los errores que lo uno también a todo lo que nos venía contando Rubén, ¿no? Adoptar solo medidas de seguridad a nivel técnico. No, nosotros tenemos un departamento de seguridad de la información muy grande que nos tiene muy protegidos.
nos ha establecido medidas de seguridad de nivel técnico muy importantes, pero después todas las medidas organizativas que también se exigen desde el área de seguridad de la información, pero en materia de protección de datos son especialmente relevantes, las olvidamos, no trasladamos esa cultura a toda nuestra organización, no concienciamos a los usuarios de los datos, que son nuestros empleados, en que no hagan esa duplicidad de datos de la que hablaba Rubén, no impriman determinada información con datos personales y la dejen olvidada en las impresoras, no utilicen las destructoras de papel cuando se contiene información personal, no políticas de mesas limpias, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no solo el Departamento de Seguridad de la Información o de tecnología tiene que protegernos desde el punto de vista técnico, sino que nosotros también tenemos que trasladar a los usuarios de los datos, que son nuestros empleados, esa necesidad de estar pendiente y de proteger esta información, no solo en los soportes técnicos, que casi me atrevería a decir que son los que más nos preocupamos de tener protegidos, sino también en los soportes en papel o también en esas transferencias o en ese compartir datos con terceros, ¿no? Y después, y terminamos con este error que de alguna manera enlaza con el primero que nos comentaba Rubén, ¿no? Yo ya he designado un oficial de protección de datos. Los oficiales de protección de datos o los delegados de protección de datos en Panamá son obligatorios para las entidades públicas, son obligatorios de acuerdo al acuerdo bancario para las entidades bancarias y irán siendo adoptados de manera voluntaria por más y más entidades, ¿no? Pero designar un oficial de protección de datos y cumplir con los requisitos de notificarlo a la autoridad de control, etcétera, no basta si a ese oficial no le dotamos de una cercanía a las personas de la organización que manejan datos, si no conoce qué hace cada quien con los datos personales, si no conoce los sistemas de información que utilizamos en el tratamiento de los datos personales, es decir, si no hay un equipo multidisciplinar que ayude y que colabore en el cumplimiento de manera interna, la mera designación de un oficial de protección de datos puede parecer una buena práctica y de hecho es muy buena práctica, no me entiendan lo contrario, pero tenemos que darle contenido, tenemos que darle recursos, tenemos que tener en cuenta las recomendaciones que nos haga, los consejos que nos traslade, los informes que nos realice sobre posibles riesgos que podamos estar asumiendo con decisiones empresariales que estamos adoptando para luego nosotros valorarlo, ¿no? Pero lo ligo con lo que nos decía Rubén y ya cerramos con los errores, ¿no? De esto no es un problema solo de legal o solo de tecnología, es un tema transversal, es un tema a abordar por equipos multidisciplinares y a llegar a todas las áreas de la empresa. Eso sí que es importante para conseguir un buen cumplimiento. María, Y yo creo y de hecho, creo que de lo que comentas, de hecho, hay un punto que me gustaría agarrar como un buen ejemplo para precisamente ver el tema de la cultura. Ese ejemplo que colocaste de impresoras, que alguien imprime listados de clientes con datos personales y queda en una impresora, ustedes van a poder ir censando si su cultura está, digamos, adecuada a la protección de datos personales. Cuando ustedes comiencen a ver en su organización, sus usuarios están reportando, alguien dejó este papel en la impresora, alguien dejó esto en un escritorio sin la debida atención. Cuando ustedes comiencen a ver eso, que sus usuarios nos reportan instintivamente que hay información que no está siendo protegida en ese momento, ahí estamos ganando poco a poco una cultura de seguridad, principalmente sobre seguridad sobre datos personales. Y eso es muy importante que vayamos desarrollándolo. Y con eso involucra mucha capacitación, mucha concienciación a los usuarios para que conozcan sobre esto, conozcan cómo deben proceder, cómo deben actuar y cómo reportar situaciones que vean atípicas. así es. Bien, entonces hablemos un poco sobre posibles consecuencias. Ya conocemos precisamente algunos errores durante lo que estuvimos conversando, les hablamos también sobre algunas de tips, vamos a decirlo así, sobre qué cosas debo tener presente
cosas de considerar. Ahora hablemos un poquito sobre consecuencias. Realmente aquí hablamos temas como multas que van desde los 1.000 a los 10.000 dólares por infracción cometida. Aquí hay, quizás lo importante aquí es que no hablamos de que solamente hasta 10.000 dólares, por ejemplo. Dependiendo del tipo de denuncia que haga, puede que se ocurran diferentes infracciones. Por ende, cada infracción puede tener un monto distinto. Así que hay un impacto económico de alguna manera sobre ese punto. También van a haber temas de indemnización por daños patrimonial o moral, por vía judicial. Creo que un punto importante aquí es el tercero, y quizás aquí hago más la pausa, el tema de la clausura de los registros de datos por la ANTAI. O sea, uno no podría tener acceso a esos datos personales. Eh, Como tal, o sea, eso ya comienza a afectarme de alguna manera o podría afectarme incluso mi operación. Y eso si lo sumo al cuarto punto de suspensión o inhabilitación de la actividad del tratamiento de datos de forma temporal o permanente, al final esto quiere decir que va a tener un impacto sobre mi operación. Mi operación se puede estar viendo afectada, no puedo manejar ese tipo de base de datos como tal. Por ende, al final, quizás uno de los puntos más importantes que tiene de consecuencia, y no está puesto aquí porque realmente es como un mensaje para ustedes, es un daño en la reputación. Un daño en la reputación, por ejemplo, y más sobre todo si hay una filtración, una pérdida, una salida no autorizada de datos personales, la imagen de nuestra organización se va a ver seriamente impactada, eh, precisamente por eso. Que alguien pueda ver, no, mire, están vendiendo esta base de datos de tal lugar. Eso realmente tiene un impacto muy fuerte sobre los consumidores y obviamente sobre la organización. Mariano, en el comentario sobre este punto. Sí, lo que me gustaría comentar es que aquí, en estas posibles consecuencias, la ley 81 no lo pone fácil, ¿no? Quizá es uno de los puntos que yo encuentro más débil de esta ley en relación con cómo el tipo de infracciones que ha previsto esta ley. Son tipos muy amplios, donde la autoridad de control tiene mucho margen para interpretarlos, ¿no? Es decir, no son infracciones muy concretas. Cuando vamos evolucionando las normativas de protección de datos, las infracciones tienen que ser más tasadas de alguna manera y las de la ley 81, sobre todo las graves y las muy graves, son infracciones bastante generales, ¿no? Incumplir los principios o no reunir una condición de licitud para el tratamiento, etcétera. Es decir, tenemos ahí un riesgo importante. Y después, como comentaba Rubén, toda la parte de clausura de registros o suspensión o inhabilitación es lo que realmente nos puede limitar, ¿no? En cuanto a nuestra actividad, bien sea temporal o sea definitivo, pero el que la autoridad tome esa decisión de pararnos la actividad para que adoptemos medidas correctivas para que no sigamos lesionando o dañando los datos personales es bastante importante, ¿no? Tenerlo en cuenta a la hora de tomarse el cumplimiento de esta normativa en serio y poner medios para proteger esta información. Vale. Entonces, ahorita vamos a pasar a una pequeña encuesta en donde aquí necesitamos el apoyo de ustedes. Mariano, no sé si con su voz y su acento puede leernos la pregunta. Sí. ¿Qué valor cree que aporta el cumplimiento de la Ley 81 de 2019 a su organización? Para esto, si les pediríamos que por favor pueden entrar al sitio web que se menciona en el slide, o pueden desde su celular hacer un scan del código QR y entran a lo que es esta votación, por decirlo así. Si lo hacen a través de sus navegadores en sus computadoras, entran a www.menti.com e introducen el código que está abajito. Les resulta un poco más fácil si lo hacen a través de su celular, escaneando el código QR. Y ahí van a colocar hasta 3 posibles, ya comenzaron a llegar algunas ideas sobre qué valor nos puede dar esta ley a nuestras organizaciones. Ya tenemos 24 personas, 25 personas. Pueden poner desde una, pueden poner 3.
Vamos a esperar unos segundos más. Aquí vemos algunos temas importantes, María, la confianza. Sí, siempre me ha gustado cuando me he dirigido a Panamá, porque tuve la suerte de vivir en este país durante 4 años. Y claro, cuando a veces en el entorno legal, ¿no?, o de abogados decían, es que llegamos muy tarde con la protección de datos, digo, no os preocupéis, porque hoy en día el usuario cada vez tiene más cultura de privacidad. Como ciudadanos, cada vez estamos más concienciados del valor que tienen nuestros datos personales, ¿no? Entonces, que una empresa demuestre a sus clientes, a sus usuarios, que cumple con la normativa de protección de datos, creo, no me extraña que la confianza salga lo más grande, ¿no? Porque te da credibilidad, da confianza, te inspira buena reputación en esa empresa. Te da ciertas garantías de que tus datos van a estar seguros en esa compañía, que van a mantener la información íntegra como yo la he entregado, que se van a preocupar de que esta información esté actualizada, sobre todo en determinados tratamientos, ¿no? Veíamos antes la ley de historial crediticio. A nadie le gusta, y todos nos puede pasar, entrar en un fichero de historial crediticio o de solvencia patrimonial, que llamamos en Europa, y cuanto antes salgamos de ahí, mejor, ¿no? Es decir, tenemos que, honestidad, responder a la veracidad de los datos, ¿no? Y muy importante, yo creo que también la concientización. Eso es súper importante. El acuerdo bancario, en este sentido, me parece que la adaptación que ha hecho de la Ley 81 a las entidades bancarias tiene muchos aspectos muy prácticos, ¿no? Y entonces, además de obligarles a designar a un oficial de protección de datos, les obliga también a que ese oficial de protección de datos se encargue de que haya una formación anual en materia de protección de datos para todo el personal de la entidad bancaria, ¿no? Eso es trabajar la cultura de privacidad y trabajar la concientización. Supone una ventaja competitiva. Leo también la trazabilidad, ¿no? Qué importante es eso. Cuando nos decía Rubén, es que hay veces que se duplican los datos en distintos soportes, qué difícil se lo ponemos a veces a los departamentos de IT, hacer seguimiento de cuál es la trazabilidad de la información. Yo tengo aquí mi repositorio para trabajar, pero si lo he duplicado, si me lo he imprimido, si lo he compartido por correo electrónico para seguir trabajando en casa, etcétera, etcétera, a veces la dispersión de la información hace que la empresa, como responsable del tratamiento, no sea capaz de dar seguimiento o de poder proteger adecuadamente esa información, ¿no? Me inspiran todas estas ideas, todo lo que trabajo en equipo. Lo hemos dicho mucho, ¿no? Es un trabajo de muchas áreas, porque todas tienen que aportar en cuanto al cumplimiento, ¿no? Y después, para conocer cómo se realiza este cumplimiento y para darle seguimiento. Es importante que todas las áreas estén implicadas. María, por ejemplo, alerta, orden, realmente eso precisamente es parte de esa cultura. La Totalmente. cultura es la que nos va a ayudar con ese tema de estar alerta, tener mucho control. Al final, esto, la mayoría de ellos están enfocados mucho precisamente a esa cultura establecida dentro de la organización, que nos va a poder permitir llevar adelante con esto. Creo que fue muy, muy bonito el ejercicio, creo que las respuestas han sido muy atinadas. Le Sí. agradecemos a todos los que participaron con sus comentarios para esta etapa. Regresamos entonces al PPT. Y bien, y aquí algo muy importante es igual, cómo Risco Arias Pou pudiese igual colaborar con ustedes si tienen algún tema de inquietud referente a esta ley. Básicamente nosotros podemos ayudarlos con charlas de concienciaciones para el personal completamente, que involucran lo que hemos hablado hoy en día, involucran muchos más temas que todo el mundo conozca, porque es importante, de hecho, para cada una de las organizaciones, que conozcan exactamente cuáles son los derechos que tienen todos las personas o los dueños de los datos personales. Y es importante que sepan cómo manejar los mismos, cómo dar ese tratamiento, cómo poder identificarlo y cómo alertar ante situaciones que tienen que ver. Igual podemos ayudarlos entre Risco y Eraspau para, Pou, perdón,
para lo que es hacer un gap análisis o conocer precisamente esas brechas que tenemos en relación con la ley. ¿Qué cosas me faltan todavía por hacer o que debo desarrollar para poder estar alineado con la ley? Y no tanto para estar alineado con la ley, realmente para proteger los datos personales. Aquí no, realmente esto no es un tema de si estamos o no con la ley, sino realmente debemos perseguir el espíritu que es nuestros datos estén manejados de la mejor manera. Entonces también podemos verlo desde ese punto de vista. O otra línea de trabajo que podemos manejar es acompañarlos durante el proceso de implementación, que al final es un proceso que involucra desde diseñar o hacer un gap análisis para ver cuál es la situación, tomar una fotografía, una radiografía y diagnosticar. Luego de eso vendría una etapa en donde apoyamos para crear procesos, crear marcos normativos internos, ayudar con temas de las cláusulas que deberían estar dentro de los diferentes políticas de privacidad, etcétera. Y por último, la concienciación de seguridad, ayudarlos también a difundir ese mensaje, dar las bases para que ustedes puedan eh, seguir propagando ese mensaje sobre cómo proteger los datos. Entonces, digamos que es el más completo que involucra a las otras áreas como tal. María, no sé si tiene algún comentario aquí, si no pasamos a ya los últimos slides. No, yo creo que hay alguna pregunta en el chat. Y Podemos pasar. entonces pasamos entonces a preguntas y respuestas. Creo que hay algunas. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer en este momento. Igual está abierta la opción de que si quieren hacer una pregunta fuera de este webinar, lo pueden hacer a través de los correos electrónicos. Ahorita hay un slide donde van a estar los correos electrónicos y con mucho gusto los estaremos ayudando. Ya no sé si me ayuda con las preguntas. Sí, aquí tenemos una primera pregunta que dice: ¿qué sucede cuando es el cliente quien divulga información de la empresa e impacta la reputación del negocio? Bien, aquí me surgen varias ideas, ¿no?, de leer esta pregunta. Primero, tenemos que tener en cuenta que la Ley 81 protege únicamente a las personas naturales, no a las personas jurídicas como ocurre en otras legislaciones de la región, ¿no? Es decir, las empresas no están protegidas en cuanto a protección de datos. Aquí podríamos tener un problema derivado de confidencialidad o un problema diferente derivado de divulgar asuntos que puedan estar protegidos por propiedad intelectual, por propiedad industrial, etcétera, ¿no? Pero sí que me parece importante que si toda esta información en el ámbito de protección de datos contuviese datos personales, aquí lo que la autoridad de control al investigar buscaría es cómo estaba la empresa preparada para que esto no sucediese. Es decir, ¿por qué el cliente llega a divulgar una información que pertenece a la empresa? ¿Qué ha fallado? ¿Han fallado los protocolos? Es decir, igual que ocurre en el ámbito tecnológico, y aquí Rubén lo puede constatar más, no vamos a evitar que un hacker entre en nuestro sistema porque siempre van más rápido, ¿no? No sé, los malos siempre triunfan, ¿no? Se suele decir. Pero es verdad que si yo tengo cuantas más medidas puestas, cuanto más concienciado a mi personal para que la información no salga a donde no debe salir, también puedo evitar este tipo de situaciones, ¿no? O en eso me puede colaborar la normativa de protección de datos, ¿no? En tener la información más controlada desde el punto de vista de que tenga datos personales. No sé si en esta pregunta quieres añadir algo, Rubén, o pasamos a la siguiente. No, creo que mejor pasemos a la siguiente ya porque estamos también sobre el Sí. tiempo. Aquí hay otra pregunta en relación con el acuerdo bancario, ¿no?, de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el acuerdo de protección de datos. Dice: ¿qué nos puede decir del acuerdo 1/2022 de 24 de febrero de la Superintendencia de Bancos de Panamá sobre gestiones e integración hacia la banca panameña? Yo creo que ya hemos mencionado algo referente al acuerdo bancario. A mí me parece que es un acuerdo que baja al terreno y que baja a la práctica, ¿no? Y que además puede ayudar bastante a la creación de esa cultura de privacidad que decíamos, ¿no? Cuando exige esa certificación anual de la Junta Directiva del banco, demostrando cómo ha ido ese año en materia de cumplimiento, en materia de protección de datos, involucrando al oficial de protección de datos en tantas cuestiones como puede ser
la que he hecho referencia a la formación anual que se exige para que todo el personal que trabaja en nuestras entidades bancarias esté concienciado y pueda realizar un manejo correcto de las cuestiones, ¿no? No sé si la pregunta necesitaría un poco más de precisión por si va buscando alguna respuesta un poco más concreta, ¿no? Pero si acaso, como decía Rubén, nos pueden hacer llegar la duda más en concreto. Y una última pregunta, si nos da tiempo, Rubén, dice: ¿qué sucede cuando me contactan de una entidad financiera para ofrecer un préstamo a un teléfono que no se ha brindado? Esto es un tema muy relevante, ¿no? Tendremos que ir creando esa cultura y ir viendo por qué han utilizado esta información que yo no les he facilitado. Me consta que la ANTAI ya tiene en el formulario de denuncia que tiene en su página web, cuando la denuncia va dirigida a comunicaciones comerciales no solicitadas, como podría ser este caso, a indicar por favor cuál es el número de teléfono, cuál es el correo electrónico desde el que están llamando o desde el que le están haciendo llegar esta publicidad que no ha sido consentida, ¿no? Y sobre todo, qué importante, no cómo han llegado hasta aquí, sino yo como titular de los datos, cómo me puedo defender con el derecho de oposición, ¿no? No quiero recibir más comunicaciones comerciales de este tipo. Tenemos como varios recursos que nos da la Ley 81 para poder atacar estas acciones. Y por ahora eso sería todo, Rubén. Sí, creo que nos llegó una cuarta pregunta, pero creo que ya por el tiempo estamos un poco pasaditos, la vamos a contestar ya por correo electrónico. Pero bueno, creo que no queda más que agradecerles a todos ustedes por participar y por estar con nosotros en la mañana de hoy y sacar un espacio de sus agendas. Espero que el tema haya sido de mucho provecho para ustedes y cualquier duda, comentario, pregunta, pues con mucho gusto lo pueden hacer a través de los correos electrónicos o vía telefónica. Igual estamos a su disposición. Muchas gracias a todos. María, si quieres nada Sí, más. muchas gracias por participar y estamos a la orden para lo que puedan necesitar. Gracias por resistir hasta la encuesta y las preguntas del final. Que pasen muy bonito día.